Y a continuación vamos a hablar de más casos de agresión en la Academia Militar Francisco Solano López. Tras conocerse la situación de un joven de 20 años, alumno del segundo curso que perdió el vaso sanguíneo a causa del golpe que le propinó un estudiante del último año, el propio ministro de Defensa Nacional y jefes militares confirmaron la existencia de otros 2 casos de agresión de los últimos días nada más. Las nuevas víctimas son 2 estudiantes también del segundo año y sus agresores son cadetes de tercer y cuarto curso respectivamente, que ya están a disposición de la justicia militar. Estos 2 jóvenes fueron agredidos en las manos y en los pies, según los intervinientes. El ministro de Defensa Nacional reiteró que los violentos serán sacados de la Academia Militar. Estamos realizando un control más exhaustivo todavía del que estábamos haciendo. Evidentemente que no fue suficiente y ahí se detectaron estos 2 nuevos casos. ¿La gravedad de las víctimas? Gravedad, no, son golpes en las manos y en los pies, pero que no revisten ninguna, físicamente ellos no tienen ninguna gravedad. Ahora, el hecho de usar el mando para cometer este tipo de acciones es lo que estamos nosotros repudiando, y con la ley en la mano vamos a darle el castigo que se merece. ¿Qué curso, de qué año serían los implicados, tanto víctimas como los victimarios son del cuarto y tercer curso respectivamente, y las víctimas son del segundo curso. ¿A qué tipo de sanciones se exponen también estas personas? A la cárcel militar, si es que se comprueba, sin ninguna duda, que tiene que ir a la cárcel de Viñascue, perder la carrera. Todas las garantías, eso vamos a controlar que así sea, que nadie tome represalias en contra de los cadetes que están denunciando, porque al final las personas buenas y las que están haciendo correctamente las cosas tienen que estar ocultándose, y eso es intolerable. ¿Estos hechos ocurrieron en los últimos días? No quiero yo aventurar en la fecha porque esto se está iniciando en cuanto a la investigación. Y esta es una postura institucional de ahora, el ministro de Defensa. Sin embargo, hay denuncias, casos que quedaron literalmente en el opareí, denuncias que no avanzaron aparentemente. Leila tiene esta historia de una madre compungida cuyo caso vamos a conocer. Leila, adelante. Exactamente, Carlos, ¿cómo estás? Si hablamos ya de un hecho ocurrido en el año 2022, denunciado, de hecho, por la familia también, pero ante estos nuevos casos la familia decidió nuevamente hablar, y en este caso hablamos y estamos en compañía de la señora Palmira Peña, ella que es mamá de Dionisio, su hijo, fue agredido en el año 2022 en la Academia Militar. Y escuchaba lo que mencionaba el ministro de Defensa, doña Palmira, decía que los agresores no van a quedar dentro de la academia y que van a recibir el castigo correspondiente. Sin embargo, en tu caso, con el caso de tu hijo, ¿qué fue lo que pasó? Y hasta este momento nosotros no hemos recibido, ¿verdad?, ninguna acogida favorable de parte de la justicia, ya sea ordinaria o la justicia militar, porque el agresor de mi hijo quedó impune. Él está haciendo, o sea, que sigue campantemente, digámosle así, ¿verdad?, en su lugar de trabajo. Él es el guardia marina Marcos Mateo Gómez González, que le agredió el que le agredió a mi hijo, que jamás ni pisó siquiera la cárcel de Viñascue, porque supuestamente le dieron un castigo administrativo, que era el de desgradarle, porque él era su brigadier, ¿verdad? Entonces le degradaron por 3 meses, que luego le volvieron a dar el cordón que solían usar ellos, ¿verdad? Y el caso de mi hijo, hasta ahora yo no tengo respuesta de ningún lado, así como te digo, ¿verdad? Y para recordar y rememorar un poco el caso de doña Palmira, ¿cómo había sido agredido tu hijo? Y mi hijo le agarraron en el baño, en el famoso ahora 25, el 17 de febrero del 2022, ¿verdad? Él estaba con unos cuantos camaradas, y en eso entra este muchacho con otros camaradas cuando estaba en el 4º año, y empezaron a clavarle a cada uno. Marcos le clava a mi hijo con el yatagán, y había eso que el yatagán estaba enrumbrado. Ahí empezó, ¿verdad?, a descomponerse la mano de mi hijo, y los militares en todo momento minimizaron el caso de mi hijo. El caso de mi hijo jamás salió en la prensa, jamás ellos salieron a desmentir ni nada. Yo tuve que luchar, así como te dije hace rato, estoy luchando hasta ahora por mi hijo, y tarde o temprano se le tiene que castigar.
Porque el ministro dice, ¿verdad?, que se le va a castigar, que se va a estudiar el caso, pero eso es mentira, termina en el OPAREI. Jamás ellos le van a castigar, no les castiga. Me estaba comentando con mucho dolor hace rato, doña Palmira, que tu hijo tuvo que dejar lamentablemente a raíz de esta situación su sueño de lado cuando el agresor en este caso pudo recibirse y convertirse en lo que soñaba tu hijo. Sí, exactamente. Mi hijo tiene, o sea, que se quedó con las secuelas, ¿verdad?, de la herida en la mano. Y este muchacho es el flamante guardia marina que mi hijo soñaba hacer este año tenía que terminar la carrera mi hijo. Y procuró mucho, luchó mucho. Jamás nadie le regaló nada. Al contrario, siempre encontraba obstáculos de todos los lados. Hasta hoy día. Y no merece mi hijo estar donde está. Y el muchacho, el que le agredió, estar ahí como si fuese él el que no hizo nada. Y le premian. La Fuerza Armada le premia. Los de la Armada le tienen a él como si fuese un dios, después de todo lo que le hizo a mi hijo. Y hasta hoy día nosotros no conseguimos la carpeta fiscal con esta fiscal sanguinés que nos niega la carpeta fiscal. ¿Usted no sabe lo que contiene la carpeta? No sabemos, hasta hoy no sabemos qué es lo que contiene, no podemos saber, no podemos tener acceso. Y lo que me gustaría a mí pedirle a ustedes y pedirle al ministro de Defensa que nos reciba, que nos escuche un poco, por favor. Me decía doña Palmira también, fuera de aire un poco, Carlos, que ellos tuvieron que mudarse de casa porque ellos vivían a pocas cuadras nada más de la Academia, y tu hijo, atravesando por esa situación, le veía también a los uniformados salir e ingresar cuando él no podía continuar con su carrera. De hecho, mi hijo casi 3 meses estuvo 3 meses recorriendo frente de la Academia Militar. Él se iba a las 5 de la mañana, que era 5 y media, que era la hora de retreta, cosas, no sé bien, pero algo de eso se le llama, ¿verdad? Y a la tarde, porque los camaradas hacían el famoso trote, entonces él se iba a trotar también, pensando que él tenía que estar ahí. Y esas cosas duelen. Sorpresa que él no estaba ahí dentro de la... Hacía todo lo que sus camaradas hacían dentro, él estaba haciendo afuera. Imagínate, son problemas que, o sea, que son cosas que uno no supera. Así nomás no, es difícil de superar. Yo hace 2 años que estoy luchando. Estoy llorando por la calle. Ya no sé dónde recurrir, porque yo necesito justicia. Yo le prometí a mi hijo devolverle en la Academia Militar y hacer de él un oficial, un flamante oficial. No sé cómo, no sé cuándo, pero es lo que yo quiero. Porque él no merece estar donde está. Él luchó mucho, procuró mucho. Somos gente humilde y gastamos muchísimo porque el uniforme de la Armada es caro. Y él ingresó en la Armada. Y sinceramente ya no sé más junto aquí recorrer. Por eso justamente ayer estuve escuchando cuando hablaba el ministro de Defensa y me gustaría llegar contra él y hablar con él, explicarle, contarle el caso de mi hijo y que me escuche, por favor, que me dé una solución para todo esto. Hoy por hoy podemos decir, y por lo que está contando doña Palmira, que quedó impune prácticamente. Y sí, quedó impune porque al no querer darnos la carpeta fiscal, pues nosotros no sabemos lo que contiene, no podemos accionar, no podemos hacer absolutamente nada, porque no sabemos lo que contiene. No sabemos, y ya inclusive pusimos abogados que se fueron, ¿verdad?, que se presentaron a pedir, a hablar, ni aún así conseguimos. Y el caso actual del chico que está ahora internado en el hospital militar, ¿les toca de alguna manera bastante de cerca también a ustedes? Y claro que sí, porque imagínate, yo como mamá no me gustaría estar en el lugar de su mamá ahora mismo, porque ella está pasando todo lo que yo pasé en su momento, todo lo que yo pasé con mi hijo, cuando él estuvo en el hospital, sin la ayuda de nadie, ni siquiera una sola vez se acercaron los militares a preguntarme cómo estaba mi hijo. Yo tuve que, ¿cómo se dice?, tragarme todo eso. Porque mi marido no estaba conmigo, tampoco pudo estar. ¿Recibieron amenazas incluso por...? Claro que sí. Sí, nosotros tuvimos que cambiarnos de domicilio. Tuvimos que cambiarnos de domicilio porque nos amedrentaban. Y ahora, hasta ahora, nosotras con mi hija, por ejemplo, somos las que salimos más, ¿verdad? Y tenemos miedo, en la calle tenemos miedo. Muchas veces... para una moto enfrente de nuestro, ¿verdad? Tenemos que ver qué hacer porque no sabemos qué nos espera en la calle.
Todo esto por haber denunciado el caso de tu hijo, por haber hecho público. Y supuestamente por haber hecho público, cosa que nosotros en ningún momento denunciamos. Eso yo te estaba diciendo, la que denunció fue otra persona, ¿verdad? A nosotros después recién nos dijeron, ¿verdad?, que mi hijo fue el que habló. Mi hijo jamás habló, él jamás habló con la prensa, habló con nadie, ni yo mucho menos, ¿verdad? Inclusive el general, en aquel entonces el comandante, me dijo que fui yo la que hice la denuncia. Yo jamás hice la denuncia, porque la denuncia se hizo el 3 de marzo a las 10 de la mañana, la hora en que mi hijo le estaban cortando la mano para poder salvarle. ¿Y en qué momento entonces yo iba a hacer la denuncia? Jamás, jamás, pero no sé por qué se toman tanto con nosotros. Leila. Bueno, ahí está la denuncia de una madre también que le tocó atravesar por esa situación. Carlos, si te escuchamos. Sí, nos encantaría seguir conversando con la señora. Escuché que mencionó a un general que le recriminó. ¿Recuerda qué apellido tiene el general que le recriminó que haya denunciado o hecho público el caso? Sí, el general Caballero, Aristides Caballero. Él fue, inclusive, él me llamó un día, el mismo día que mi hijo se operó, tuvo su cirugía. Yo tenía que llevarle a mi hijo hasta mi casa. Y cuando le estaba llevando en mi casa, en nuestro vehículo, él llama y me llama con el Leguizamón diciéndome que el general Caballero quería hablar conmigo. Entonces tuvimos que entrar a la Academia Militar y me dice él que ¿por qué yo hice público esto? Yo le dije que en todo momento que nosotros nunca hicimos público, que no sabemos quién fue la persona que denunció. Y que era imposible porque a las 10 de la mañana nosotros estábamos en cirugía, era imposible hacer la denuncia. ¿Su hijo, él se retiró o fue dado de baja? ¿Cuál es la circunstancia en la que finalmente su hijo deja la academia? A mi hijo le obligaron prácticamente a pedir su baja, los oficiales de la Armada, le hostigaron, le volvieron a agredir, entonces él ya no pudo más, no soportó más, porque con todo el dolor a cuestas a él le seguían mandando a hacer ejercicios que no podía hacer con la mano enferma, ¿verdad? Y ya no soportó más, pero siempre me dijeron que le iban a pedir a mi hijo pues, que pida su baja, ¿verdad? ¿Usted cree entonces que todo esto, de esta versión de la justicia, vamos a caerle duro al responsable de la tortura, es pura mentira, pura falacia, que es simplemente para responder a las consultas de la prensa, que en realidad dentro de la institución esto no es así? Y Carlos, yo no creo. Con el caso de mi hijo no hicieron nada. Nunca yo encontré ayuda de parte de ellos. Entonces, no creo, sinceramente yo no creo. Bueno, realmente no es el único caso el suyo. Usted sabrá que hay un montón de denuncias de hechos de esta naturaleza donde jóvenes tuvieron que abandonar, se vieron forzados a renunciar ante situaciones de esta naturaleza. ¿Usted cree que continúa institucionalizada la violencia extrema dentro de las fuerzas militares, principalmente en la academia? Y sí, yo creo que sí, porque esto pues no va a acabar si es que no hay una imputación, si no hay un castigo verdadero, pues continúa, porque se ve que no tienen miedo. ¿Cómo está su hijo hoy? ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica hoy, después de frustrarse su idea de ser militar? Y mi hijo sigue estudiando, él tiene 21 años, sigue estudiando. Pero así como le estaba comentando a ella, su sueño es ser militar. Eso es lo que siempre soñó, ¿verdad? Desde chiquitito. Pero seguimos adelante. Tuvo que optar por otra división, sí, digamos. Así es. ¿Él quedó con alguna secuela a la altura de la mano, donde la lesión originalmente empezó con una herida que se terminó infectando y que prácticamente le costó la mano? ¿Qué tipo de limitaciones tiene en ese momento con el miembro? A él le clavaron en la mano derecha que le tuvieron que sacar no sé cómo se le llama, pero una carne muerta.
Entonces, el 3 de marzo le hicieron la cirugía y sí, tiene una cicatriz, ¿verdad? Pozo. Mueve la mano, pero tiene una cicatriz. Pero como un recuperó la pozo. funcionalidad de la mano derecha. Él es diestro. Sí, del todo no, pero usa bien. Gracias a Dios, sí, usa bien. Quedó como un pocito porque esa parte de la carne se gangrenó. No entendí. No, que si le arrancaron como una un pozo, parte de un hoyito ahí. Sí, tiene. Sí. Bueno, entonces apelamos. Hoy el ministro de Defensa nos respondía en un vivo justamente de que él no tenía ningún inconveniente de recibir a mamás como usted con denuncias de casos que creen que quedó pendiente y que no hubo la sanción requerida, necesaria ante un hecho violento como este y la sanción de 3 meses y volver nuevamente a la carrera. ¿Usted estaría en condiciones de, si él la recibe, de charlar y plantearle nuevamente la denuncia? Justamente eso le estaba diciendo a Leila, ¿verdad? Me gustaría hablar con el ministro, que me escuche, que sepa lo que le pasó a mi hijo y lo que nosotros estamos pasando hasta ahora como familia, ¿verdad? Y cómo quedó mi hijo después de todo eso, porque es su sueño, es la carrera que él eligió desde chiquitito y me gustaría hablar con el señor. Bueno, vamos a hacer las gestiones. De hecho, hoy públicamente él nos decía y se comprometía en recibir a la gente como usted y ojalá que tengamos una respuesta. Gracias, Leila, por el contacto. Muy amable también, señora, por compartir su historia. Muy amable, gracias. No, cuando guste. Gracias. Hasta luego.